Continuamos con promesa, dice la ley sí autoriza la reestructuración de la deuda, que eso está, ¿verdad?, en un procedimiento ante un tipo de corte de quiebra a través, y aquí es lo que viene importante que quería decirle, a través de una junta de control que representará a Puerto Rico en cualquier proceso de reconstrucción o demanda que se le realice al territorio para reclamar pagos y la cual estará a cargo de la supervisión de un plan de reestructuración fiscal y desarrollo económico para Puerto Rico. En otras palabras, el que controla el dinero controla todo el proceso y la Junta de Control Fiscal, ellos controlan el dinero, ellos van a evaluar si cómo nosotros conseguimos el dinero y cómo lo estamos utilizando, con la salvedad que lo más importante para esa junta es reestructurar la deuda y como parte de reestructurar la deuda es pagarle a los acreedores, en otras palabras, a los bonistas de la deuda de Puerto Rico, o sea, la gente que prestó el dinero por el cual nosotros nos endeudamos, pues ahora ellos quieren cobrar, pues una de las funciones, o si no la función principal que tiene esa junta de control es ver cómo le pueden garantizar un pago. ¿De cuánto es el monto de los pagos? Pues vamos a estar escuchando por ahí que es distintas cantidades, dependiendo de las agencias y de la complejidad de la deuda, ¿verdad? Esto no es un proceso sencillo, ni como a veces nos quieren dar a entender, pues dejamos de pagar y no hacemos nada. No, esto es una cosa bien seria que hay que estar observando porque nos afecta en nuestro día a día. La ley promesa establece una junta de control que estará a cargo del plan de reestructuración financiera para Puerto Rico. Los miembros con derecho al voto serán 7. Estos miembros, los nombrados primeramente, ya se les venció los términos, creo que eran por 3 años, lo podemos ver más adelante, se le venció y ahora estamos en espera que nombren nuevos miembros a esa Junta de Control Fiscal. Continuamos con promesa. Los miembros de la Junta de Control Fiscal no recibirán sueldo, pero sí reembolsos por sus gastos relacionados a sus trabajos en la Junta. Ese es el artículo 101 de la ley. También se les permitirá aceptar regalos, transferencias de dinero y propiedades destinados a facilitar sus labores. Esto ha sido una, ¿verdad?, una facultad o un privilegio, si lo queremos llamar así, que ha causado bastante controversia. Pues ustedes analízanlo y piensen y después podemos discutir si esto es bueno o malo, pero fíjense que tienen esta facultad de aceptar dinero y propiedades destinados para facilitar sus labores, lo que eso signifique. La Junta podrá hacer recomendaciones para garantizar el cumplimiento del plan fiscal y para promover el crecimiento económico, la responsabilidad administrativa y la eficiencia en la prestación de los servicios territoriales. En otras palabras, ellos hacen recomendaciones, pero la realidad es que a la hora de la verdad ellos son los que determinan cómo es que se van a utilizar los fondos del gobierno de Puerto Rico. Por eso es que ustedes han escuchado esa sinnúmero de controversia de que actualmente, por ejemplo, la Comisión Estatal de Elecciones dice que no tiene dinero para llevar a cabo las elecciones generales en Puerto Rico. La Junta le dice, no, lo que pasa es que tú no has hecho lo que nosotros te recomendamos de ajustar ciertos procesos y ciertas facilidades para que te economice dinero y entonces sí pueda llevar a cabo. Y esa controversia está pendiente, porque a la larga la Junta de Control Fiscal es la que tiene el poder sobre el dinero. Continuamos con promesa. Dice, el gobierno tiene 90 días para declarar si acepta o no cualquier recomendación hecha por la Junta. Si el gobierno notifica que no adoptará alguna recomendación, el gobernador o la legislatura tendrá que entregarle una explicación al presidente y al Congreso de los Estados Unidos. Esto todavía no ha sucedido. Aunque vemos que surgen las controversias, a la larga la Junta ha prevalecido y los procedimientos han seguido. Los políticos aquí o la clase política aquí, pues como uno dice por ahí, como dicen los muchachos, para las gradas, dicen unas cosas, pero la realidad hasta el momento, este procedimiento de tener que llegar al presidente y al Congreso de los Estados Unidos no se ha dado, aunque les debo indicar que sí, la ley promesa, el Congreso, algunos representantes y congresistas, senadores de los Estados Unidos, han
expresado su deseo de revisar esta ley. La ley promesa permitirá que se le apliquen varios aspectos de la ley de quiebra a Puerto Rico. En el proceso de reestructuración de deuda, la Junta actuará a nombre del deudor, o sea, del pueblo de Puerto Rico, y negociará directamente con los acreedores el plan de reestructuración y pago. La Junta podrá tomar cualquier acción a nombre del deudor, Puerto Rico, para asegurar la reestructuración de la deuda. Fíjense que en una condición normal sería el gobierno de cualquier país el que estaría delante de un proceso como este, pero aquí no. El Congreso de los Estados Unidos determinó que no iba a ser el gobierno de Puerto Rico y que al amparo de la ley promesa iba a ser una junta la que iba a tener ese poder. No es lo ideal, pero es la realidad. La Junta de Control Fiscal estará en vigor hasta que, número uno, el gobierno tenga acceso a instrumentos de crédito con tasas de interés razonables, lo cual no ha pasado. Y número dos, el gobierno de Puerto Rico haya sometido un presupuesto balanceado durante 4 años consecutivos. En otras palabras, estas dos cosas se tienen que dar para que entonces desaparezca la Junta de Control Fiscal y nuestro gobierno vuelva a asumir las riendas de cómo manejar los dineros que llegan al país. No ha sucedido, el proceso todavía está en etapas iniciales, aunque ya hayan pasado 4 años desde su aprobación, todavía vamos a tener que contar con una Junta de Control y con un proceso establecido para la reestructuración de la deuda. Ni el gobernador ni la legislatura podrá ejercer, esto es bien importante bajo esta ley para que recuerden lo que les mencioné cuando estábamos hablando de la ley Foraker, ni el gobernador ni la legislatura podrá ejercer alguna supervisión, control o fiscalización o revisión de las actividades de la Junta. O sea, para todo el efecto, ellos son un ente completamente independiente, independientes del Congreso de los Estados Unidos e independientemente del gobierno de Puerto Rico. Tampoco podrá hacer valer ningún estatuto, resolución o política que contravenga los propósitos de esta ley. O sea, en Puerto Rico no se puede aprobar ninguna ley que afecte lo que está establecido en la ley promesa. La Junta de Control ni sus miembros o empleados serán responsables por cualquier reclamación contra ella o contra el gobierno de Puerto Rico a causa de las decisiones tomadas para ejecutar esta ley. En otras palabras, mire, tienen unas facultades bien amplias y número dos, tiene unas protecciones bien amplias. O sea, que cuando ustedes escuchen ahí, vamos a demandar a la Junta, deseenle suerte. Porque la ley, si esto es constitucional o no, ¿verdad? Yo pienso que es inconstitucional y hay personas que han establecido su fundamento porque entienden que esto va contra los principios y las normas de lo que es el derecho republicano de gobierno que establecen los Estados Unidos y cómo se manejan los asuntos en Estados Unidos y también nuestros derechos como ciudadanos de Estados Unidos y como ciudadanos de Puerto Rico. Sí, entiendo que hay unos casos presentados que el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su momento evaluarán, pero hasta la fecha los planteamientos presentados han establecido que la ley prevalece. Uno de los planteamientos, a modo de ejemplo, que se llevó a cabo era que el nombramiento de los miembros de la Junta había sido contrario a lo que establece la Constitución de Estados Unidos, que son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado del Congreso de los Estados Unidos. Ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que al amparo de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, el Congreso puede hacer este tipo de nombramientos y para los miembros de la Junta. ¿Cómo es que se nombran? Pues la Cámara de Representantes nombra uno o dos, el Senado nombra uno o dos y el presidente nombra también a otro. O sea, eso no es la norma en Estados Unidos, pero para efecto de la ley promesa sí es válido. Continuamos. Bien, aclarado esos puntos, fíjense que hemos estado hablando de nuestros sistemas, del derecho en principio y de cómo hemos ido evolucionando nuestro sistema de derecho, la Constitución. Ahora vamos a entrar de lleno a los conceptos, lo que es el derecho, derecho público, derecho privado,
Vamos a comenzar con lo que es derecho. La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver conflictos en el seno de una sociedad. Aquí tenemos un diagrama de cómo el derecho se divide, ¿verdad? Tenemos el derecho, su concepto general, absoluto, se divide derecho público. El derecho público regula las relaciones entre las personas o entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, así como las relaciones entre los órganos de la administración pública. O sea, el derecho público es el derecho del Estado con sus ciudadanos. El derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre particulares, o sea, entre los individuos. Ese es el derecho privado, el derecho que les asiste a las personas en particular y sus relaciones entre ellas. La primera, el derecho público, es Estado con su relación con sus ciudadanos, y el derecho privado es la relación entre particulares. ¿Cómo se divide entonces el derecho público? Pues vamos a ver el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, el derecho procesal y el derecho financiero, porque el derecho relacionado a los bancos, etcétera, los regula el Estado, pero entonces también la banca tiene unas reglas que rigen la relación entre los particulares, ¿verdad? Entre el banco y sus clientes. Bien, entre derecho financiero tenemos el derecho tributario, que es con el Estado, que es Hacienda. El derecho patrimonial son tus bienes, cómo tú los puedes regir. El derecho de crédito público, la deuda, cuánto se puede tomar, cuánto se puede pagar. Y el derecho presupuestario, que son las normas que aplican para que el Estado haga un presupuesto. Entonces, dentro del derecho público también sigue el derecho internacional público, y el derecho laboral, que también puede ser privado porque es entre relación entre patrono y empleado, es una relación privada, pero las reglas del juego las establece el derecho público, ¿verdad? Tenemos el derecho civil, que es las reglas que aplican entre particulares, entre ciudadanos, el derecho mercantil, que vamos a ver que es entre comerciante a comerciante, y el derecho internacional privado, que estos mayormente son pues para países que tienen soberanía, pues ellos tienen sus tratados y acuerdos con otros países. Nosotros los tenemos por virtud de nuestra relación con los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que apliquen en los tratados que firma Estados Unidos con otros países, eso es lo que para nosotros representa el derecho internacional privado, que es un campo ocupado por el gobierno de los Estados Unidos. Vamos entonces a dar qué significa o qué es el concepto de derecho civil. El derecho civil es la rama del derecho que en general regula el estado civil de las personas, la propiedad y los demás derechos reales, las obligaciones y contratos, las relaciones de familias y las sucesiones, entre otros aspectos relativos a la vida ciudadana, de ahí su carácter civil. Estos conceptos los vamos a ir dando durante el transcurso del curso, pero de eso es lo que vamos a estar hablando nosotros, del derecho civil, ¿verdad? Y posteriormente ya en los cuarto y quinto taller sobre el derecho mercantil. Derechos civiles. Una cosa es el derecho civil, que es lo que regula la interacción entre particulares, y otra cosa es lo que son los derechos civiles. Los derechos civiles son nuestros derechos ante el Estado. En general son derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal, represión por parte del poder, sea el de los gobiernos o de cualquier otro agente político, público o privado, y garantiza la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. Esos son lo que son los derechos civiles.